Ya está. Pues bienvenidas, bienvenidos a este curso en su primera sesión de Mesianismo y Filosofía Política para la Transformación Social. Este curso estará pues coordinado por Bernardo Cortés, David Pérez y Diego Contreras, tres filósofos que se han dedicado a la filosofía política, que también coordinan otros espacios de este tipo para la formación política de diferentes personas, y también con una línea clara, ¿no? Creo que pues muy en un momento político que está viviendo nuestro país, desde el gobierno de Morena. Eh, bueno, voy a presentarlos un poco, por lo menos breve, a nuestros maestros. Espera un segundo. Bernardo Cortés Márquez, doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, grado obtenido con la tesis El mesianismo como paradigma político, bajo la dirección de Silvana Rabinovich y Enrique Dussel. Sus temas de investigación giran en torno a la filosofía política contemporánea, la religión, el mesianismo y el pensamiento crítico. Actualmente es colaborador de la Escuela Nacional de Formación Política. También David Pérez, que nos acompañará, es egresado de la licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha presentado ponencias, impartido conferencias y ofrecido cursos sobre filosofía, historia y política en México, Perú y Venezuela. En la actualidad realiza investigaciones en torno a la lógica de lo político y a la especificidad de la revolución como fenómeno histórico-político. Autor y coordinador de diversos artículos y libros, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y también nos acompañará Diego Contreras, un compañero que ya conocemos, ya nos ha acompañado en otros cursos. También se dedica a la coordinación popular, ¿no? Desde el pueblo de San Pedro Mártir. A mí me parece que tiene una tarea bastante interesante. Todavía no se conecta, no sé si vaya a ser hoy, pero bueno, es también, hay alguien que ha estado disponible para nosotros apoyarnos en los diferentes espacios. Y bueno, creo que también se cruzan estos intereses del Espacio Popular de Exploración Cristiana, EPEC, y nuestros nuevos maestros, Bernardo, David y Diego, el interés desde la filosofía política y también desde la religión, más concretamente desde las posibilidades que el cristianismo tiene con el compromiso social y con la justicia. Bueno, pues antes de iniciar, quiero agradecerles esta propuesta que han tenido Diego, David y Bernardo de ofrecernos este curso. Ellos fueron quienes nos presentaron esta propuesta que me parece muy interesante y que, bueno, coincide con los intereses de EPEC. Y también, bueno, más adelante les he comentado, tendremos espacios dedicados por 3 breves momentos, aparte de este curso, para el análisis de las próximas elecciones políticas que tendremos. Creo que también es un momento interesante en el país. Sin duda, este curso también nos ayudará. Pues muchas gracias, bienvenidos, Bernardo, David, Diego, que estará por conectarse, y también a nuestras compañeras y compañeros. Les doy la palabra. Gracias, estimado Mario. Un gusto verlos aquí inscritos y devuelvo las gracias a Mario Piña por el espacio y a Diego Contreras por la incitación a participar en estos ámbitos, en estos espacios tan interesantes de reflexión y de formación y educación que ustedes representan. Y bueno, yo comenzaría esta sesión en un momento introductorio al curso para ir entrando de alguna manera en una perspectiva general de lo que va a tratar el curso. Posteriormente cederé la palabra a mi compañero David Pérez para que nos hable de las temáticas que en específico él va a tratar en un segundo momento de este curso. Ustedes pudieron ver el temario de las 8 sesiones de este curso en Mesianismo y Filosofía Política. Y bueno, son 8 sesiones cargadas de filosofía política,
en relación con un tema particular que se entrecruza con la teología y con la religión, y digámoslo así, con un paradigma antiguo y fundamental de la acción revolucionaria, ¿no? Para decirlo sin tapujos, ¿no? Son 8 sesiones. El primer tema es una sesión introductoria para una filosofía política de nuestro tiempo, donde nos vamos a plantear la interrogante e intentar responder a esa interrogante: ¿por qué el mesianismo? En la segunda sesión, transformación ahora, temporalidad de la acción política. En la tercera sesión, resto, pueblo y populismo, la constitución de una identidad política. La cuarta sesión, encarnación del actor político, militancia y liderazgo. En la quinta, el tema será de la política como proceso en la tradición dialéctica alemana, impartida por mi compañero David Antonio. La sexta, igual impartida por David Pérez, lo nacional popular en las transformaciones políticas de México. La séptima sesión, reforma o revolución, el problema de la violencia política. Y vamos a cerrar con una sesión a cargo de nuestro compañero y colaborador Diego Contreras: la política en el proceso creacional para transformar la realidad y sus implicaciones mesiánicas en esta actividad, ¿no? Que sería como un momento en donde vamos a intentar, con la ayuda de Diego, descender desde todos estos ámbitos teóricos que iremos tratando al nivel más práctico en el que Diego tiene muchísima experiencia. Entonces, una vez habiendo enunciado este temario que ustedes ya pudieron también ver acompañando a los carteles promocionales, pues para aprovechar esta sesión y el tiempo, comenzaría a dar una especie de introducción respondiendo a la interrogante de esta sesión, de por qué el mesianismo para nuestro tiempo, ¿no? El mesianismo, afirmo, es un paradigma de liberación que surge, como ustedes de alguna manera también sabrán, en el mundo semita, en un contexto fuerte de opresión, especialmente el denominado siglo I, en la Palestina del siglo I, es el caldo de cultivo para expresiones mesiánicas en el horizonte de los pueblos colonizados por el Imperio Romano, como sabemos, ¿no? En este mundo semita existe de antemano una vasta tradición crítica de los profetas, de los conocidos como profetas de Israel, que proporcionaban durante mucho tiempo, fueron proporcionando elementos que iban de igual manera a construir la imagen de una temporalidad alternativa a la circunstancia de opresión y dominación que se vivía en ese tiempo, ¿no? El mesianismo comienza a ser esa imagen en construcción de un mundo distinto al de opresión que estaban viviendo en ese tiempo. Y además de esta imagen abstracta de otro tiempo, de otro mundo distinto al de la opresión, dichas imágenes ya van cargadas de la proyección de un tiempo otro, ¿no? Igualmente se proyecta a la par un agente para realizar la actividad redentora, la actividad que está lanzada por la imagen de un mundo alternativo y por la imagen o la intuición de un tiempo otro, ¿no? A la par de estas imágenes, de estas intuiciones, por decirlo así, se empieza a generar de la mano el agente de ese tiempo y de esa actividad, ¿no? Que se va a ir construyendo a través del concepto del Mesías, ¿no? Como ustedes sabrán, pues el Mesías viene del hebreo Mesías, que literalmente significa ungido, ¿no? Ungido con aceite, ¿no? Que evoca principalmente al acto de unción de un rey. Y bueno, más adelante entraremos un poco a problematizar este elemento, ¿no?
Pero bueno, por lo pronto, el mesianismo se fue construyendo, como iba diciendo, a través de esta forma política de un rey que de alguna manera pudiera representar una alternativa frente a la dominación del Imperio Romano, ¿no? Es decir, la ausencia de una soberanía propia, la ausencia de un rey que realmente pudiera defender y representar los intereses de la población de aquel tiempo, de la Palestina de aquel tiempo, pues se iba creando en el imaginario esta forma política de un rey que debería de comenzar su actividad como deposición de la opresión anterior, es decir, la deposición del reinado de la dominación romana en su propia nación, ¿no? Eh, una vez que de alguna manera se va posicionando la imagen del Mesías como este rey redentor, como este rey alternativo a la dominación, se iban llenando al mismo tiempo en esta figura del rey una intención de justicia y de salvación que iban de alguna manera a plagar todo el imaginario de la monarquía mesiánica en el Israel de ese tiempo, ¿no? Es decir, frente como el Mesías es la imagen que se va construyendo para oponerla a la dominación romana y que de alguna manera entrará a conflicto con la figura del César, por ejemplo. Entonces la figura del rey comienza a ser construida con estos elementos de justicia y de redención que de alguna manera le empiezan a dar sentido en su origen, ¿no? Es ya la idea de un monarca, de un rey, que comienza a adquirir una consistencia distinta a las figuras del rey que permean en ese tiempo, ¿no? Donde hay una carga fuerte, obviamente, de dominación, ¿no? El ejemplo de este modelo, de la conocida figura del rey Mesías, se comienza a adquirir más forma con el rey David, ¿no? Con la figura del rey David, que siempre, a mi parecer, empieza a adentrar la figura mesiánica en el ambiente más elevado de la realeza, es decir, comienza a tener una dignidad más elevada al mismo tiempo que comienza como una tarea de posición del régimen opresor, ¿no? Se mezclan estas dos figuras de un redentor de alguna manera revolucionario, eh, puesto que se tiene que enfrentar al dominio que padecen, al dominio romano, entonces adquiere una dimensión revolucionaria, pero al mismo tiempo se le comienza a dotar de contenidos de la realeza, ¿no? Estas figuras se encuentran presentes en este paradigma del rey David, ¿no? Sin embargo, el mesianismo trasciende, y lo iremos viendo, sus determinaciones históricas y simbólicas, ¿no? Sucede así en la tradición judía, ¿no? De tal manera que existe en dicho paradigma mesiánico una lógica interna, como lo denomino yo, en esta serie de imágenes que se van construyendo en la historia del pensamiento judío y de su religiosidad, podemos ir viendo una estructura interna, una lógica íntima, subyacente a estas formas simbólicas que se expanden de alguna manera o se mueven hacia otros lugares donde de alguna manera y a otras circunstancias donde de alguna manera existen las condiciones que dan lugar a esta figura del mesianismo, ¿no? Que es esencialmente la circunstancia de opresión y de colonización por una potencia extranjera e imperial, ¿no? Y aquí ya tenemos uno de los primeros elementos por los cuales podríamos decir se vuelve totalmente actual el mesianismo, ¿no?
porque precisamente las condiciones de opresión que han permeado de alguna manera siempre en la historia hasta nuestro tiempo, pues llega un momento donde se comienzan a radicalizar y se presenta de alguna manera este antagonismo que podemos representar en muchos escenarios de la política actual y reciente de la historia pasada, ¿no? Es así que, por ejemplo, en la filosofía política más contemporánea, comienza a ser legible para esta época o comprensible desde nuestra época esa categoría del mesianismo, ¿no? Filósofos como Giorgio Agamben en Italia o Badiou en Francia, Slavoj Žižek en Eslovenia, han visto, claro, con muchos antecedentes que no mencionaré ahora, pero bueno, han visto en esta época del capitalismo avanzado y salvaje, han visto como condiciones en las cuales la teología, la religión y el mesianismo arrojan luces para comenzar a pensar esta circunstancia y poder de alguna manera reflexionar sobre sus posibles salidas, ¿no? Entonces, la circunstancia de opresión vuelve legible para nuestra época ese elemento que en la Palestina del siglo I surgió con fuerza como un símbolo fuerte de liberación frente a la dominación extranjera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el pueblo de Israel contaba ya con un paradigma de redención, ¿no? Un modelo, un relato de redención con ciertos elementos mesiánicos, ¿no? Con precisamente el relato de la salida de Egipto, ¿no? Bajo la dirección de Moisés, ¿no? En este relato, que ustedes conocerán muy bien, no profundizaré en ello, que conocemos como el Éxodo, pues es el primer paradigma de redención en el pueblo judío que comienza de alguna manera a ser el caldo de cultivo simbólico que alimentará posteriormente el mesianismo, ¿no? Tenemos esta figura de un elegido para liberar a un pueblo, ¿no? Que es la figura de Moisés. Tenemos la estructura de pasar a otro mundo de liberación, donde no hay opresión y donde habrá mejores condiciones de desarrollo, ¿no? La idea de un tiempo y un espacio alternativo, ¿no? Entonces, ya está presente estos elementos del mesianismo, estos elementos primigenios del mesianismo en ese primer relato de redención, ¿no? Ese es uno de los antecedentes importantes, ¿no? Ya había también mencionado la figura del rey David, que, bueno, obviamente es posterior, que va a alimentar la simbología del mesianismo, ¿no? Pero hacia donde quiero ir es al hecho de que ni el paradigma de redención bajo el éxodo mosaico, ni la figura del rey David que iba a liberar a Israel de la opresión romana y su estiramiento en el tiempo como una figura que todavía se espera, después obviamente a lo que los relatos denominan la época del rey David o del rey justo, pues bueno, sigue habiendo nuevos momentos de dominación donde va a resurgir esta figura mesiánica que tiene la gran carga del rey, del gran monarca que viene a liberarlos, ¿no? Pero ninguno de estos elementos, ni el relato exódico, ni la figura del rey David, van a agotar las energías o las potencias que el mesianismo contiene, ¿no? No logran de alguna manera agotarlas y se comienza a dar frutos de otra manera muy particular hacia lo que conocemos como el cristianismo, ¿no? O esta división del pueblo judío por una opción mesiánica muy particular, ¿no? A saber, el reconocimiento de un sujeto muy particular
Jesús, que es reconocido a través de una serie de procesos en los que posteriormente reflexionaremos, como el Mesías, ¿no? Que dará lugar a una nueva forma de mesianismo, ¿no? De esta manera, el mesianismo se traslada a otras consistencias de lo político, comienza a transfigurarse y hacia otros modos que las figuras reales, ¿no? Que las figuras monárquicas que se tenían ya de la figura del Mesías. Comienza a adquirir una forma más orgánica, ¿no? Por ejemplo, en mi lectura de esta figura mesiánica, es que una vez que se constituyó el mesianismo como un paradigma de redención arraigado, es decir, que era el núcleo del pensamiento y del imaginario judío, y que fue elevado posteriormente a una dignidad bajo la forma monárquica, este desciende a un ámbito absolutamente popular en el que sus fuerzas, sus potencias, van abandonando las figuras elevadas, ¿no? De la monarquía, como decía, ¿no? Y esto, obviamente, en un ambiente religioso y político encendido, ¿no? Que es la Palestina del siglo I, ¿no? Ahí vamos a ver cómo el mesianismo se recrea de una forma absolutamente popular, ¿no? Eh, con el surgimiento de este movimiento mesiánico, que apareció como innovador bajo la figura de Jesús como inicialmente como un profeta con estrecha cercanía con el pueblo, iba creando una gran carga popular que de alguna manera no, ya se había perdido en aquella época, ¿no? Bajo la institución templo que regía el Israel de esa época, había una predominancia del ritual, de la ley y del Estado, el Estado templo, obviamente bajo el gobierno romano, pero quien administraba la vida judía de alguna manera era el Estado templo, ¿no? Que era la principal figura de poder, ¿no? Que, como nos señala la historia de los historiadores que han tratado esa época, pues hay una separación entre las élites religiosas y gobernantes de las circunstancias políticas y sociales que vive el pueblo, ¿no? Y bueno, sobre este contexto es que surge esa figura inicialmente profética en cercanía total con el pueblo, ¿no? Y uno de los elementos, como ustedes han de saber bien, es la fuerte exaltación del servicio a los otros, ¿no? Que comenzaba a, de alguna manera, ser el signo sobresaliente de la práctica de este profeta, ¿no? De Jesús, ¿no? Se va originando un paradigma que comienza a cristalizar, a condensar este mesianismo a través de una unción, por decirlo así, popular desde los oprimidos, ¿no? Comienza de alguna manera a ser reconocida esta misión de este profeta por las clases más bajas y más despreciadas de ese tiempo, ¿no? Entonces comienza a tener este profeta a encaminarse hacia tener cargas mesiánicas más contundentes, ¿no? Eh, hasta su aclamación como tal, como lo muestran, como lo señalan en los evangelios, ¿no? Bernardo, me Sí. gustaría hacer algunos comentarios. Bueno, me parece muy interesante lo que nos vas diciendo. Pensaba en todo esto como momento de formación y transformación de una identidad política, ¿no? De esta comunidad de tribus, ¿no? Que se convertirá en Israel bajo la hegemonía de Jerusalén, ¿no? De la tribu de Judea. Eh,
Pero bueno, o sea, hacía referencia al siglo primero, en donde estaba el Imperio Romano, y creo que vale mucho la pena también como pensar en que no solamente es bajo el Imperio Romano que el pueblo judío se constituye o digamos que se enfrenta, ¿no? O sea, pensaba en el siglo X, en la época de David, un tiempo en el que los imperios hegemónicos de ese momento era Egipto, ¿no? Y también estaba como la vista Asiria. Entonces creo que da otra perspectiva pensar que eh, la formación política de los judíos, digamos que se enfrentó no solo a un imperio, ¿no? A romano, sino a anteriores, o sea, a Egipto, a Siria, o sea, no salió bien librado, ¿no? Estas tensiones, ¿no? Tanto que el imperio asirio desaparece al reino del norte, al reino justo del reino de Israel, ¿no? Porque estaban divididos el reino de Israel y el reino de Judá. Y al desaparecer el reino de Israel, solamente queda el reino del sur, ¿no? Que justamente era menos rico, ¿no? Era menos poderoso por las características geográficas que tenía. Y bueno, justo como que se van a invertir los papeles, ¿no? Porque ya en la época de Jesús, en el siglo primero, pues se entiende el reino del norte, la Galilea, como una tierra lejana a la capital, ¿no? Como de paso, pagana, justo por su cercanía con los fenicios, asirios, y por ser zona de tránsito, ¿no? De comercio, por eso también había como otras influencias del paganismo, y también había otras expresiones desde el culto, ¿no? Porque el culto se hacía en Jerusalén, y allá lo que les quedaba era como más la cercanía con la lectura, ¿no? De la Torah, no con los sacrificios, porque se había monopolizado a partir de David, ¿no? El culto, porque antes había muchos lugares de sacrificios en todos lados, como naturalmente se podía dar. Pero bueno, o sea, que estuvieron esto, ¿no? En tensión con otros imperios, y por ahí creo que también da más fuerza a esta posibilidad política de los judaísmos, también desde su carácter mesiánico, ¿no? Porque pensaba, no solamente es la figura monárquica, ¿no? Me parece que esto, término que a nosotros nos define, ¿no? Como, bueno, como creyentes cristianos, a veces como que lo que estás diciendo, ¿no? Perdemos el vínculo con lo que tiene que ver el Cristo, con el Mesías, ¿no? Y con todas las posibilidades que puede tener como significado el Mesías. Es decir, no solamente como figura monárquica, sino también como figura sacerdotal y profética. Es decir, a Jesús se nos hace más fácil verlo como un maestro, un profeta, más que como un rey, ¿no? O sea, esto desde su contexto judío, como Mesías. Ya como Cristo, pues ya creo que lo entendemos como hijo de Dios, ¿no? Ya más divinizado, pero creo que está interesante esto, ¿no? O sea, pensar que se fue cocinando, digamos, como preparando este concepto de filosofía política, enfrentada a todos estos poderes, ¿no? Y que incluso la misma monarquía judía tuvo muchas resistencias, ¿no? O sea, que no había una homogeneidad en la filosofía política de Israel, sino que había muchos que optaban por el modelo anterior al reino, que eran las tribus, ¿no? Las tribus seminómadas que estaban regidas por un patriarca o diversos, ¿no? Ahí había una resistencia, así como después también hubo una resistencia al templo, ¿no? Como tú lo decías, ¿no? Como era el Estado templo, ¿no? El templo, pues también que jugaba con la política, pues de imperialista, sea el imperio que fuera, ¿no? Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia o Roma, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? O sea, que esta reflexión política trasciende todos estos imperios que dominaron el mundo en su momento, ¿no? O el mundo conocido del Medio Oriente, y que, bueno, de alguna manera surge o continúa, se prolonga el pensamiento judío, aunque quizá nunca fue hegemónico, ¿no? O sea, ni siquiera con David, quién sabe qué tan grande fue el reino de David o de Salomón, pero creo que se puede reconocer más este discurso político con la resistencia, ¿no? No sé, con algo popular.
Y bien curioso porque no cuesta trabajo identificar a Jesús como parte de todo esto. Es nada más como un comentario. Claro, sí, yo creo que lo has dicho muy, muy bien, Mario. Ya has mencionado pues aspectos fundamentales de ese contexto, ¿no? Que es realmente complejo, ¿no? Como bien dices, el judaísmo no era hegemónico, ¿no? Pues había, como sabemos, diferentes grupos, diferentes intereses con diferencias religiosas a veces irreconciliables, ¿no? Y claro, en ese contexto tan complejo surge este mesianismo popular, ¿no? Que eh, eh, hay que mencionar también esto, ¿no? Que de alguna manera has indicado, ¿no? Que pues existen ya de antemano figuras mesiánicas populares, ¿no? Con con el grupo celote de los judíos, pues estaban a la orden del día los levantamientos autodenominados mesiánicos, ¿no? Y bueno, era común que hubiera intentos de insurrección bajo un denominado popularmente Mesías con igualmente sus militantes, pero bueno, que eran, como sabemos, revueltas aplacadas inmediatamente por el imperio, ¿no? Y que eran, se quedaban en intentos efímeros de insurrección, ¿no? Lo que va a ser curioso, por ejemplo, en la construcción del mesianismo, va a ser precisamente el hecho de que estos nuevos elementos que parecen mostrar la misión de Jesús, va a permitir de alguna manera, quizá posteriormente, ir diferenciando incluso de esta práctica revolucionaria con la que está muy cercana, ¿no? De los celotes, ¿no? Pero bueno, ha habido como un intento de desmarcarla por más bien esta especie de pacifismo o de reconciliación que muchos empiezan que la teología y los posteriores evangelios comienzan a dotar a la práctica política de Jesús, ¿no? Pero lo que es un hecho es que surge, más bien dicho, dentro de este ambiente totalmente revolucionario. Surge como una revuelta, quizá con sus índices particulares, que al mismo tiempo lo hermanan con estos insurrectos, con estos sectores revolucionarios que buscaban la revuelta armada y quizá lo único que lo diferencia por los pocos elementos que podemos tener para decirlo con respecto a Jesús es el hecho de que comienza, digámoslo así, eh, digámoslo retrospectivamente, con una construcción hegemónica popular, ¿no? El hecho de recorrer varias localidades de los pueblos según los relatos, localidades de pueblos lejanos, como tú bien has dicho, ¿no? Lejanos al centro, etcétera, ¿no? O sea, el mundo que no existe para el centro judío y donde obviamente no existe, como también lo has mencionado muy bien, Mario, no existe de alguna manera esta formación religiosa a través de la Torá, de la ley y del templo, ¿no? Es más bien una corriente más profética, quizá, eh, quizá más de tradición oral, ¿no? Lo que posteriormente se denominará el ámbito de la Agadá, ¿no? La tradición oral más bien de relatos y la rememoración, por ejemplo, de las escrituras o el paso del pensamiento profético a través de las enseñanzas orales, ¿no? Eh, y sí, lo que va a ser interesante es toda esta construcción que va a haber a través de la figura de Jesús como un nuevo tipo de mesianismo que no es inmediata, ¿no? Va a ser posterior eh, 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 en la construcción de los evangelios y propiamente de una teología, ¿no? Y bueno, aquí hay que mencionar bueno,
saltándome muchas precisiones que tampoco serán específicamente el tema de este curso, pues es necesario mencionar que la siguiente generación comienza el trabajo de construcción teológica, es decir, teórica, del mesianismo. Comienza de alguna manera a entrar a constituirse de una manera más coherente, ¿no? A partir de este núcleo fundamental que es un profeta popular que a través de una misión de servicio, lo estoy caracterizando de manera muy general para poder de alguna manera atraparlo, ¿no? Este profeta con una fuerte exaltación del servicio hacia los oprimidos, los excluidos, y en contraposición a la corrupción del templo, ¿no? Ese se vuelve como el núcleo fundamental que comenzará a trabajar en la generación siguiente como Pablo de Tarso del teoría. A la vez, según el relato, tenemos la práctica de los apóstoles, ¿no? Que comienzan a continuar esta práctica del maestro, ¿no? Lo que es curioso, cuando mencionaba estas insurrecciones revolucionarias bajo el mote de mesianismos que existían y estaban a la orden del día en esa época, pues es el hecho que hubo este mesianismo el de Jesús, que a través de su posterior construcción permaneció en el tiempo, ¿no? Como ya había mencionado, los mesianismos fueron rápidamente, los mesianismos e insurrecciones eran rápidamente apagados y olvidados, ¿no? Y el signo fundamental que de alguna manera hizo fuerte y que de alguna manera acaparó el sentido de lo mesiánico para una gran parte del pensamiento que ahora conocemos como occidental, que tiene sus orígenes en el mundo semita, es el hecho de que un intento de revuelta muy particular con índices populares, como era el movimiento de Jesús, comienza a pegar y a tener continuidad, ¿no? A generar organización después de la derrota del Mesías. Como sabemos, este levantamiento particular de mesianismo también es aplacado, ¿no? Es decir, es crucificado el, el denominado Mesías, el líder de este movimiento mesiánico, es crucificado y atraviesa un momento de fracaso, ¿no? Por ejemplo, eso contrasta totalmente con las figuras del Mesías davídico, ¿no? Del imaginario del Mesías como un redentor glorioso, ¿no? Lo que la tradición judía denominó el Mesías ben David, ¿no? El Mesías hijo de David o de la casa de David, que es esta figura del Mesías victorioso, que vence al dominador y establece su reino, ¿no? Contrario a esto, pues la figura del crucificado, a pesar de que atraviesa un momento de fracaso, de derrota, posteriormente comienza a haber una organización que le comienza a dar vida, ¿no? Y esto a través del factor o del dispositivo, lo denomino yo filosóficamente, del dispositivo de la resurrección, ¿no? Que es precisamente el hecho de poder continuar la misión mesiánica a pesar de que el Mesías ha muerto, ¿no? De que ha sido derrotado en su práctica, ¿no? Entonces surge este dispositivo. Mi reflexión es filosófica, como pueden ver, y no tanto religiosa, ¿no? Pero me parece que se tocan en puntos fundamentales, ¿no? A través de esta resurrección es cómo puede insertarse la posibilidad de una victoria a través de la derrota. Y entonces comienza una lectura del mesianismo y de la muerte de ese líder político y su posterior traslado a un nuevo momento estrictamente político, ¿no? Que es la de una organización que puede extender
lo que estaba concentrado en una personalidad particular, ¿no? Esto ya existía inmediatamente con los denominados apóstoles, que eran el movimiento que seguía a Jesús directamente, y posteriormente ya se profundiza esa organización, y lo que muestra es lo que muestra es totalmente es esa posibilidad de generar ese mesianismo más complejo a través de su cercanía e identificación con los oprimidos, ¿no? Y de alguna manera la derrota del crucificado significa también esa culmen de la impresión con los oprimidos, ¿no? Con los derrotados, los vencidos, ¿no? Tanto de la historia como del tiempo presente, ¿no? Y esa impresión que se da en esa figura proporciona a través de su fuerza y de su continuación como organización, como congregación, que se va a organizar a través de los preceptos y del paradigma del ejemplo de esta figura, que entonces puede verse, digámoslo así, la victoria después de la derrota, ¿no? Y esto va, a mi parecer, a proporcionar una lógica muy particular del mesianismo, que también lo hacen en la actualidad totalmente elegible para los procesos de transformación y para las luchas políticas, ¿no? Eso también se me hace uno de los núcleos fundamentales que adoptaremos en este curso, ¿no? Esta construcción de este paradigma mesiánico que implica ya no solamente la imagen utópica de pasar o trasladarnos a otro ámbito de justicia, de bienestar, distinto al de opresión, sino que además de eso nos retrae al ámbito importante de la subjetividad mesiánica, es decir, de la acción política de una subjetividad, del elemento del movimiento o de la organización en torno a una figura que continúa sus preceptos, y también esta lógica de la derrota y la victoria en el proceso de las luchas políticas y de liberación, ¿no? Entonces, me parece que de esa manera podemos tener justificada totalmente, absolutamente, la idea de por qué el mesianismo nos puede servir como paradigma para pensar nuestro tiempo, ¿no? Me parece que de alguna manera esas circunstancias de opresión donde surgió es el primer elemento, ¿no? Cómo se va construyendo a través de que esta figura se construye a través de el ámbito absolutamente popular, donde se presenta el problema del liderazgo, de la organización, y de este proceso que implica la derrota para, de alguna manera, llegar a la liberación, es lo que termina por conectar este paradigma con los tiempos que vivimos, ¿no? Para terminar y para cederle la palabra a mi compañero David, hacia donde vamos a llevar este paradigma, este ámbito en un primer momento simbólico, terminaría con eso, ¿no? Que una vez construida esta manera de un nuevo mesianismo de origen popular, con estos elementos muy particulares de derrota, resurrección, organización, continuación en el tiempo, de un ejemplo de una persona, tenemos por último esta inversión de los valores de la antigüedad, ¿no? El Mesías derrotado, crucificado, como todos sabemos, se convierte en el símbolo que va a contrarrestar el pensamiento dominador, ¿no? Que es la teología dominadora, que se condensa en la teología del César, ¿no? Que es la primera figura del Dios hombre, ¿no? El Augusto es la primera figura del Dios hombre que va a entrar en conflicto con esta nueva construcción del Mesías como este hombre y a la vez Dios, y se va a convertir en el gran símbolo que va a establecer una
estasis, es decir, una guerra civil, con el Imperio Romano a un nivel simbólico, teórico, teológico, ¿no? A través de la inversión de todas las figuras de la dominación, el rey, el emperador, lo más elevado comienza a través de la figura de este nuevo mesianismo, comienza a transgredirse y a otorgar nuevos valores, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo una frase de un filósofo marxista, Taubes, que pensando la imagen del crucificado, dice, ¿no? Ahora el nomos del nuevo mundo está ahí clavado en la cruz, ¿no? Y significa la inversión del mundo, ¿no? Eh, el, el nuevo paradigma del mundo ya no es la ley, ya no es el emperador, ya no es el imperator, sino el clavado en la cruz por la ley y por el imperio, ¿no? Se da entonces esta completa inversión y este conflicto que se va a establecer, ¿no? Y que tiene un carácter totalmente político, ¿no? De la disputa por los ámbitos políticos con un nuevo contenido, a saber, mesiánico, popular y de servicio, ¿no? De identificación con los oprimidos. Con eso terminaría para cederle la palabra a mi compañero David y nos cuente hacia dónde va a desembocar estos elementos que he intentado enunciar. Gracias. Adelante, David. Disculpa, antes quisiera agregar un comentario sobre todo esto que nos hablabas. Creo que también como que puede reforzar mucho pensar que la transformación del concepto del Mesías, bueno, sufre como varios elementos, ¿no? O sea, que cuando llega Jesús ya hay muchas variables, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? O sea, no solamente era el rey, puede ser el sacerdote, el profeta, pero, o sea, esta continuidad de la casa de David, como la continuidad de la casa de la monarquía, se rompe con Babilonia, ¿no? Con la destrucción que hace Babilonia del templo. O sea, creo que es importante mencionarlo porque ahí es un imperio que acaba con el lugar del sacrificio, ¿no? Del rito, pero también con el linaje davídico, ¿no? Entonces, la figura mesiánica en el judaísmo continúa, pero ya reinterpretándose, porque no es posible esperar ya algo de la casa de David, ¿no? O sea, esto de Jesús es una reinterpretación teológica, pero no histórica, ¿no? Y habrá otras, ¿no? O sea, pensaba en esto que mencionabas como lo popular, ¿no? También creo que hay interpretaciones que mencionan al Mesías no como una sola figura, sino que todo el pueblo se constituye en el Mesías al cumplir la Torá, ¿no? Entonces creo que es algo como muy potente, y que nos habla, o sea, digamos que la cruz no es el primer fracaso del judaísmo, ¿no? O sea, que estuvo lleno de fracasos por estar en medio de todos los imperios y que un momento es ¿no? Es el de Babilonia, el exilio en Babilonia, el fin de la casa de David, el fin del templo, y que también, o sea, bueno, en la época del cristianismo, ¿no? En el año 70, sufren otra vez, ¿no? La destrucción del templo que había sido reconstruido por el imperio persa para fines políticos, ¿no? También como mencionarlo. Y bueno, estamos en medio de una transformación del judaísmo, ¿no? Del fariseísmo y del que el cristianismo también forma parte, nada más como mencionarlo. Bueno, perfecto. Voy a tratar de ser breve, ¿no? Un poquito para no propiamente continuar lo que nos ha dicho Bernardo, sino más bien como introducir, si se puede decirlo de alguna manera, pues a las temáticas que vamos a ir abordando alrededor de las distintas sesiones. Bueno, Bernardo ha puesto sobre la mesa distintos tópicos, ¿no? Distintos elementos ahí interpretativos que le van a dar a él pie, ¿no? Para reflexionar algunas de las cosas que quiere reflexionar en estas 3 primeras sesiones, ¿no? Que durarán hasta el 8 de mayo. Y bueno, ¿no? A partir de ahí también, pero más allá de eso, pues mi intención ahora es un poco situarnos, ¿no? En aquellos elementos o en aquellos tópicos o en aquellas problematizaciones que yo voy a intentar poner sobre la mesa en las distintas sesiones en las que me toque participar con ustedes. Lo primero, ¿no? Como bien decía Bernardo al final de su intervención, me parecía muy interesante, me parecía muy preciso y viene bien
para lo que voy a decir yo ahora, ¿no? Lo primero que habría que decir, vuelvo a insistir, recapitulando lo que Bernardo decía, es que lo que nosotros pretendemos aquí es una reflexión filosófica, ¿no? Histórica o política más que teológica, ¿no? Ese es genuinamente nuestro interés, ¿no? Es decir, las reflexiones que están aquí o que vamos a intentar poner sobre la mesa alrededor de la figura, ¿no? Teórica, simbólica, histórica, política del mesianismo, ¿no? Es una reflexión que no está comprometida, digamos, o por lo menos no a este nivel, no significa que nosotros individualmente no lo estemos, sino que no en este nivel, no en este contexto, no está comprometida, digamos, con una relación directa con lo absoluto, ¿no? Es decir, no es apología, ¿no? No es tampoco una reflexión, digamos, que se escuda o que se auspicia, ¿no? De los compromisos de fe que individualmente tenemos nosotros, ¿no? Sino más bien, ¿no? Es una reflexión que trata de descubrir aquellos elementos que hay, ¿no? En esa figura histórica que nosotros entendemos como mesianismo, para tratar de analizar a partir de ahí, ¿no? Los distintos fenómenos y los distintos procesos de transformación social, implicando necesariamente por el que atraviesa actualmente nuestro país, México, ¿no? Esa es fundamentalmente la intención, ¿no? Comprender el mesianismo como proceso político, ¿no? Comprender el cristianismo en tanto paradigma de la transformación social, ¿no? Y extraer de ahí, ¿no? Los distintos elementos analíticos que nos permitan comprender, ¿no? Las diversas formas y los diversos mecanismos de transformación social, ¿no? Que podemos encontrar, pues, ¿no? En diversos ejemplos históricos desde distintos puntos y de distintas coordenadas geográficas. De eso se trata un poco, ¿no? Por eso a veces puede sonar un poco extraño que uno extraiga precisamente elementos clásicos de la tradición cristiana para reflexionar a partir de ellos otros, ¿no? Procesos de transformación social y otros ejemplos históricos. Porque vuelvo a insistir, lo que nosotros pretenderemos es movernos a un nivel de la reflexión filosófica, de la reflexión política, más que de la reflexión teológica, ¿no? Y en ese nivel de la reflexión, también como ya nos indicaba Bernardo, y como yo ya decía también hace unos segundos, el cristianismo, entendido como mesianismo, aparece como el paradigma de la transformación social. ¿Por qué? Eso sería una cuestión que tendríamos que preguntarnos. Pero lo primero que también ya decía Bernardo, ¿no? De forma implícita o explícita, de alguna forma su intervención iba apuntando hacia ese sentido, ¿no? Habría que partir del hecho de que el mesianismo no es, digamos, como tradicionalmente se le entiende, irrupción mesiánica, ¿no? O lo es, pero es mucho más que eso, ¿no? Es decir, el mesianismo es proceso, ¿no? De alguna forma, lo que decía Bernardo y lo que matizaba Mario, precisamente nos ayudaban a indicar esos elementos que son, por si fuera poco, fundamentales en la comprensión de los temas y los problemas que tratamos de reflexionar o que trataremos nosotros de reflexionar a partir de hoy y en adelante, ¿no? El mesianismo, como todo proceso de transformación social, y si entendemos y asumimos y aceptamos el mesianismo o el cristianismo es el paradigma de la transformación social en la tradición de pensamiento occidental. Bueno, pues el mesianismo y todo proceso de transformación social son, antes que cualquier otra cosa, eso, un proceso. Un proceso que tiene determinaciones, un proceso que se va construyendo paulatinamente alrededor de una serie de momentos que van caracterizando y van marcando el derrotero que sigue. Hay que entender entonces cuál es la lógica interna de ese proceso, ¿no? Porque el mesianismo, aunque en efecto la figura de Jesús, ¿no? Y desde una óptica propiamente teológica, religiosa, desde una implicación propiamente de la fe, ¿no? Aunque aparece como irrupción, es mucho más que eso. Y es mucho más complicado que eso. Y habría que entender en lo que al mesianismo toca, el mesianismo de Jesús de Nazaret, cómo es que este proceso político-social surge, ¿no? Que surge a partir de ciertas condiciones que son las que Bernardo ya ha puesto sobre la mesa de manera por lo menos indicativa, y cómo es que pasa, ¿no?
de ser precisamente, ¿no? La crítica al sistema, la crítica al orden vigente, hasta convertirse en parte fundamental de un nuevo orden. Y ese tránsito, ese proceso es un proceso largo, de casi 400 años, complejo en sus determinaciones concretas, profundamente contradictorio, pero fundamental, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la intención. Y ese sería un poquito el elemento y la motivación mesiánica de este curso, ¿no? De alguna manera o de otra, ¿no? Entender, pues, lo primero, lo fundamental sería entender el proceso de transformación social que significa el mesianismo, pero también todos los procesos de transformación social en general como proceso. En ese sentido, o es gracias a eso precisamente que la primera sesión que me tocará a mí, digamos, dirigir o no sé qué otro término utilizar, pero bueno, la primera sesión que completamente me tocará compartir con ustedes, ese es precisamente su objetivo. Por eso se llama así, de la política como proceso en la tradición alemana. Bien, nosotros hemos elegido un marco analítico, nosotros hemos elegido un marco conceptual para entender o para intentar entender o dilucidar los procesos políticos en tanto eso, en tanto proceso. Y ese marco categorial o ese marco, digamos, de referencia es precisamente la tradición alemana que se ubica fundamental y principalmente en Hegel, ¿no? En donde, o con quien en la fenomenología del espíritu ya va colocando ahí algunos elementos interesantes que nos permiten entender la totalidad, ¿no? Como proceso, ¿no? Hay que ver, y lo veremos en su momento, qué significaría esto que entendemos nosotros como totalidad, ¿no? Y nos va dando entonces pistas, ¿no? ¿Cómo es que se piensa la totalidad y cómo es que se desarrolla la totalidad en un proceso amplio, en un proceso contradictorio y en un proceso profundamente complejo, ¿no? Empezando por Hegel y terminando también y sobre todo en su dimensión más política con Marx, ¿no? Esos tal vez serían los dos autores de referencia en esa primera sesión que trata precisamente, ¿no? De lo político como proceso, ¿no? De la política como proceso en la tradición alemana. Porque es una tradición, ¿no? Del siglo XIX que también está afincada en muchos de sus elementos, ¿no? En la tradición judeocristiana y que nos ayuda a pensar, ¿no? Las diversas experiencias históricas, las diversas experiencias políticas como eso, como un proceso. Y habría que entender al interior de los procesos cada una de sus determinaciones y cada uno de sus momentos. Esa sería pues la primera intención de esa primera sesión en la que nosotros nos encontraremos el día 8 de mayo, si no me falla la memoria, ¿no? Esa es la intención fundamental, comprender la lógica interna de los procesos políticos como eso, como procesos, ¿no? Más allá, pues, de cualquier espontaneísmo, más allá de cualquier voluntarismo, las transformaciones sociales son eso, procesos, ¿no? De la misma manera, pues, que Bernardo ya nos indicaba cómo es que se desarrolla este proceso al interior de la conformación judio-cristiana, habría que entender entonces también el resto de los procesos de transformación social, ¿no? De la misma manera que habría que comprender, como ya se los indicaba yo, cómo es que se da este tránsito de la crítica al orden vigente a constituir el nuevo orden vigente, ¿no? El nuevo orden vigente en donde socioculturalmente su determinación esencial es eso, la tradición judio-cristiana. De la misma manera tendríamos que entender pues el resto de los procesos políticos y el resto de los procesos históricos. A eso responde precisamente, ya una vez clarificado cómo es que podemos pensar o cómo es que sugerimos reflexionar los procesos políticos de transformación social, a esa intención de pensar desde las categorías del mesianismo todos los procesos de transformación social, en tanto el mesianismo es el paradigma en la tradición occidental de eso, de las transformaciones sociales, a esa necesidad de reflexión, es a lo que responde precisamente nuestra segunda sesión, que se titula Lo Nacional Popular en las Transformaciones Políticas de México. Ahora, ¿no? En el gobierno actual, ¿no? Y en la situación actual por la que atraviesa nuestro país, ¿no? Se ha dado en hablar, ¿no? Y ya es de uso corriente, un término político corriente, ¿no? De las 4 transformaciones del país, ¿no? No habría que meternos, o no es esa por lo menos la intención, en esa cuarta y última
que se esgrime en la actualidad como la transformación por la que actualmente atraviesa el país. Y no habría que meterse, ¿no?, por una especie de repulsión, ¿no?, o de resistencia ideológica, sino más bien porque esa transformación, aceptando ese paradigma, aceptando esa idea, ¿no?, de entender esa sugerencia analítica, esa sugerencia interpretativa contemporánea, aceptándolo, habría que entender, pues, que esa cuarta y última transformación por la que actualmente atravesamos es eso, un anhelo, ¿no? Es eso, un proceso que corre ahora, ¿no? Pero no es un proceso acabado, ¿no? En cambio, las otras tres, si pudiéramos decirlo también de esa manera, y son meramente formas analíticas, ¿no? O formas de acercarnos analíticamente a la cuestión, bueno, en cambio, a la cuarta transformación, esas otras tres transformaciones que le dan vida, que le dan consistencia, que le dan su fisionomía a lo que entendemos nosotros como México, ¿no?, a lo que es esa unidad político-territorial que se conoce como México, ¿no? Esas tres transformaciones, pues, son transformaciones ya acabadas, ya concluidas. ¿Concluidas de qué manera? Eso habría que preguntarnos por principio y nos lo preguntaremos cuando veamos esta cuestión. ¿Cómo se desarrollan? También sería otra cuestión que trataríamos de dilucidar. Pero lo cierto, y lo que podríamos indicar desde ahora, es que esas tres transformaciones, ¿no?, van conformando, como ya lo decía, ¿no?, van estableciendo las distintas determinaciones que constituyen eso que somos, ¿no? Y habría que comprender, ¿no?, entonces, cada uno de esos momentos, cada uno de esos procesos de transformación social, o mejor, ese proceso único de transformación social que analíticamente nosotros dividimos a partir de la idea de las tres transformaciones, esa también sería una de las hipótesis a defender en su momento. En realidad, ante lo que estamos nosotros es ante un gran proceso, ¿no?, que ha ido conformando y que sigue conformando aquello que somos, ¿no?, como unidad político-territorial, como país, ¿no?, como Estado-nación, ¿no?, bajo la denominación clásica de la modernidad, y como pueblo propiamente tal, ¿no? Ha sido un único proceso que ha tenido tres determinaciones, por lo menos. Y esas tres determinaciones, esos tres momentos de ese proceso único, son lo que nosotros, bajo la nomenclatura contemporánea, entendemos como las tres transformaciones del país, ¿no? Eso es, o esa es una de las hipótesis que quisiéramos colocar, ¿no?, para la reflexión en aquella oportunidad, que estamos ante un único proceso, que trataremos de entender mejor a partir de la primera sesión, ¿no?, fundada en las reflexiones de Hegel y de Marx, pero que ahora, en términos concretos, trataremos de comprender a través de la idea misma del desarrollo de una unidad, ¿no?, de una totalidad que es aquello que nosotros entendemos como México, ¿no? Ahora bien, ¿no?, la intención también, y desde luego, es comprender la especificidad de esa totalidad, ¿no? Nosotros, en algunos otros espacios, yo, pues, en algún otro espacio he reflexionado precisamente sobre sobre esta singularidad, ¿no?, del desarrollo histórico-político de este país, ¿no?, en el que la mayoría de nosotros vivimos, ¿no?, a excepción, por lo menos hasta ahora lo sé, de María José, que afortunadamente nos acompaña desde Chile, ¿no? Y entonces, pues, ¿no?, tenemos que entender con claridad, tenemos que entender en sus especificaciones más profundas y en sus implicaciones más relevantes, ¿no?, lo que significa precisamente la historia nacional y lo que significan los distintos momentos del amplio y complejo proceso de transformación social que nos ha constituido como nos ha constituido, ¿no? Vuelvo a insistir, como ya les decía, pues, ¿no?, y por ahí me desvié, ¿no?, en algunos otros espacios hemos reflexionado específicamente sobre esta singularidad, ¿no? Porque aunque hay una cierta tradición de pensamiento latinoamericano que defiende la unidad, a veces incluso monolítica, de lo que se entiende como América Latina, lo cierto es que cada región, ¿no?, cada país de América Latina tiene un desarrollo propio, tiene un desarrollo particular, que no es anecdótico, ¿no?, que no es espontáneo, ¿no?, y que no se puede soslayar, que no se puede evadir
cuando uno pretende desarrollar una reflexión seria acerca de la especificidad nacional popular de una unidad político-territorial como la que hoy conocemos como México. De eso se trata, pues, ¿no? De comprender, ¿no?, las diversas determinaciones de un proceso político, ¿no?, comprenderlas a partir de un caso histórico concreto, pero a partir de esa comprensión, ser capaces de diferenciar lo que en su esencia, lo que en el fondo distingue a este caso concreto del resto, ¿no? Para eso, pues, vamos a apelar precisamente a esa formulación de la política contemporánea, a esa formulación ideológicamente muy relevante en nuestro tiempo, esa lógica de las 3 o las 4 transformaciones sociales del país, ¿no? Y en ese sentido, pues, nosotros trataremos de proceder desde la conformación misma del ideario nacional, que tiene que ver, y además viene muy bien a cuento, porque este año, como ustedes saben, conmemoramos, ¿no?, el quinto centenario de la conquista formal, ¿no?, de nuestro país, de México Tenochtitlán, ¿no?, allá un 13 de agosto de 1521, ¿no? A partir de ese momento fundacional, no solamente de la historia nacional, sino también de la historia global, ¿no?, intentaremos comprender cuáles son los elementos que van conformando aquello que somos, ¿no? Porque estos elementos no se mezclan de manera espontánea. Tampoco hay un proceso de transculturación arbitrario, sino que se desarrolla a partir de elementos bien precisos. La manera en que se vinculan en un país como este, ¿no?, los elementos que provienen de los distintos mundos culturales que chocan, ¿no?, que se mezclan, ¿no?, que entran en un proceso de tensión permanente, van constituyendo aquello que somos y van permitiendo o van abriendo horizontes que a la postre van a seguir determinando cada uno de los momentos históricos, ¿no?, de nuestro país, ¿no? Es decir, ¿no?, y probablemente nosotros ocuparemos esa figura simbólica para comenzar a entender esas implicaciones de la colonización, ¿no?, esa figura que es ni más ni menos que la Virgen de Guadalupe, ¿no? Evidentemente, perdón, a nivel teológico o a nivel religioso, no goza de una amplia credibilidad al interior de la población nacional, pero que más allá de su formulación simbólica, pero más allá de su importancia simbólico-cultural al interior del pueblo mexicano, en realidad reviste un proceso histórico y político profundamente complejo, ¿no? Porque la conformación de la Virgen de Guadalupe como imagen simbólica de lo nacional, de la nacionalidad mexicana, es como la conformación simbólica del mesianismo, como la obtención de su hegemonía sociocultural, es un proceso complejo, un proceso de tensiones y un proceso que implica, ¿no?, las resistencias políticas, que implica los choques ideológicos que van a desembocar finalmente, ¿no?, en el inicio de la Guerra de Independencia allá en septiembre de 1810, ¿no? No se olvide que para 1810, ¿ya?, incluso para 1810, la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene apenas un par de décadas de haber sido aceptada formalmente, digamos, por las autoridades políticas y eclesiásticas de la Nueva España. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que produce esa resistencia, a pesar de que la Virgen de Guadalupe prácticamente no surge como símbolo religioso desde el inicio mismo de la colonización, allá a principios del siglo XVI, ¿no? Porque lo religioso es siempre y bajo cualquier circunstancia también político. Y lo que nosotros queremos destacar ahora es eso, ¿no? Su imagen política, su importancia política, mejor dicho, más que su imagen religiosa, ¿no? Y a partir de esa figura, pues a partir de la figura de la Virgen de Guadalupe y sus implicaciones histórico-culturales, políticas, es que trataremos de comenzar a entender ese proceso único de la historia nacional y sus 3 determinaciones, que son las que se conocen hoy como las 3 transformaciones políticas de México, desde la Guerra de Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana. Tratará de ser, tenemos 1 hora y media, pues, pero tratará de ser una reflexión, mejor dicho, una recapitulación muy sucinta, muy breve, pero tratando de extraer sus elementos
políticos más interesantes para la reflexión filosófica, ¿no? Lo trataremos de hacer, pues, en ese escaso tiempo de 1 hora y media, ¿no? De eso se trata, pues, ¿no? De eso se trata. Bien, en la primera sesión habremos comprendido o trataremos de haber comprendido, ¿no?, las determinaciones específicas en abstracto de todo proceso de transformación social, para lo cual nos sirve y nos sirve siempre remitirnos a la imagen y al paradigma del mesianismo como paradigma de la transformación social. En la segunda sesión intentaremos comprender cómo es que se va desarrollando estos procesos de transformación social, apelando o recurriendo a un proceso concreto, es ese proceso total de la transformación social nacional, ¿no?, a partir de elementos interpretativos claves, como la figura político-simbólica de la Virgen de Guadalupe, y a partir de ahí todos los elementos que se desarrollan. Porque mi hipótesis, ¿no?, y vamos a ponerlo así, ¿no?, nada más como para aventarlo ahora, mi hipótesis es que las implicaciones socioculturales, históricas y políticas que tiene la colonización, comprendida desde el ejemplo, ¿no?, desde el paradigma de la conformación de la Virgen de Guadalupe, van determinando el desarrollo ulterior de este país. Es decir, ¿no?, hay una relación estrecha, causal incluso podríamos decir, aunque puede ser excesivo, hay una relación causal entre este proceso, el proceso de colonización, que simbólicamente nosotros trataremos de entender bajo la figura simbólica de la Virgen de Guadalupe, y, por ejemplo, la conformación particular del movimiento de independencia de este país, ¿no? Porque a pesar de que comparten el tiempo, ¿no?, a pesar de que son contemporáneos y de que en las formas persiguen los mismos intereses, hay una diferencia radical entre el proceso transformador que implica la guerra de independencia en un país como el nuestro, de los diversos procesos de transformación que implican las guerras de independencia en el resto del continente. Porque no va a ser casual, pues, lo que quiero decir es que no va a ser casual que en México los líderes de la independencia sean siempre y en la mayoría de los casos líderes populares, ¿no?, líderes que provienen de sectores subalternos, como hoy les llaman, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en el líder de la etapa más relevante de la guerra de independencia nacional es un sacerdote pobre, hijo de carpintero, con ascendencia negra, ¿no? Y esto, ¿no?, ese origen va constituyendo claramente su ideario político, y uno lo puede ver con absoluta claridad en sus proclamas, en sus principios, en su biografía misma y en su desarrollo histórico-social, ¿no? Y esta conformación, ¿no?, este sustento, y digamos, este sustento biográfico, este sustento cultural, este sustento político, se diferencia claramente, y pensando, por ejemplo, en Chile, que está ahora aquí María José acompañándonos, se diferencia fundamentalmente de otros personajes como Bernardo O'Higgins o José de San Martín, ¿no?, que provienen de otros sectores completamente diferentes, ¿no?, completamente diferentes. O'Higgins era hijo ni más ni menos que de un antiguo virrey, ¿no?, del Perú, ¿no? Y José de San Martín, como es conocido, era un claro y definido monárquico, que defendió precisamente la instauración de diversas monarquías constitucionales con reyes europeos al momento de conseguir la independencia en cada una de las regiones latinoamericanas. Lo que yo quiero sostener, pues, es que esta diferencia no es casual, ¿no?, que no es producto, no, de una mera casualidad histórica el origen de unos líderes populares y de otros, sino que hay sustentos históricos, políticos y culturales claros y evidentes que van conformando los derroteros, ¿no?, de cada una de nuestras naciones, y que van conformando, en el caso particularmente nuestro, ¿no?, toda una historia de transformación social que tiene, ¿no?, como fundamento básico un impulso nacional popular que le da sentido, ¿no? Y la tercera sesión, ¿no?, la tercera sesión trata por ahí de reflexionar, ¿no?, sobre un elemento que yo considero que la teoría ha pasado
ha pasado demasiado por alto, ¿no? Sobre todo la teoría contemporánea. Durante el siglo XX, fundamentalmente la primera mitad del siglo XX, tanto la Revolución Rusa como la Revolución Mexicana, ¿no? Y sobre todo y ante todo las dos guerras mundiales exigieron de los teóricos la tematización de la violencia. Casi siempre, ¿no? Casi siempre con una posición personal claramente definida, ¿no? Era una cierta lectura negativa. Evidentemente se trata de hacer apologías de la violencia, pero tampoco no dejar de terminar la reflexión demasiado, ¿no? Por lo que la violencia, sobre todo la violencia política, puede o no parecernos, digamos, en términos individuales, individualmente. Creo, pues, ¿no? Que a final o en la segunda mitad del siglo XX, la tematización de la violencia, fundamentalmente bajo la violencia política, comenzó a entrar en desuso. Esto se acrecentó aún más cuando en 1989-1991, tras la caída de la Unión Soviética, tras la caída del muro de Berlín, el capitalismo gritó triunfante su victoria sobre cualquier otra forma de ordenación social, frente a cualquier otra alternativa de organización socioeconómica, ¿no? En los países del globo, en los países del orbe. Cuando el capitalismo, como bien indica Francis Fukuyama, ¿no? Habló de su victoria y del fin de la historia, ¿no? La violencia dejó de ser, ¿no? O pasó a ser un elemento relegado de la reflexión política, de la reflexión filosófica y de la teoría en general. Lo que yo buscaré hacer con esa última sesión es volver a tematizar la violencia fundamentalmente bajo la figura de la violencia política. Esta violencia política entendida entonces como un elemento central, ¿no? No accidental, sino esencial de los procesos de transformación social. Vuelvo a insistir, hacer esta comprensión no significa de ninguna manera estar haciendo una apología de la violencia, sino más bien la intención de comprender un hecho que está ahí, ¿no? Y que está ahí en los diversos procesos de transformación social, ¿no? Históricos o contemporáneos. No podríamos entender, pienso yo ahora, a partir de lo que decía Bernardo y de lo que matizaba Mario, no podríamos entender el mesianismo como paradigma de transformación social sin los diversos momentos de violencia política que lo constituyen. Y esos diversos momentos de violencia política que los constituyen son precisamente los que van marcando el derrotero, ¿no? Final de su ulterior desarrollo. Tal vez el momento más importante, el momento más relevante, el momento culmen que va determinando, ¿no? Sus particularidades es ni más ni menos que la crucifixión de Jesús de Nazaret, que es un acto de violencia política pura y llana, ¿no? La crucifixión es eso, el ejercicio pleno de la violencia política que un orden vigente, ¿no? Ejerce sobre aquellos que lo cuestionan y lo ponen en peligro. La violencia política entonces es un elemento constitutivo, en mi interpretación, de los procesos de transformación social. En esa última sesión entonces lo que intentaré es precisamente, ¿no? Justificar esa hipótesis, defender esa hipótesis y entonces recurrir a los elementos anteriormente citados, anteriormente reflexionados en las dos sesiones anteriores, pues para poder, ¿no? Interpretarlo mejor, para poder justificarlo mejor, ¿no? Y para poder sostener mejor esta hipótesis de reflexión, esta hipótesis de trabajo, ¿no? Esas serían pues las tres sesiones y esas serían las tres diversas intenciones. En la primera, como ya dije, comprender la lógica interna de los procesos políticos. ¿A partir de quién? De una tradición, ¿no? Particular, que es la tradición, ¿no? Filosófica alemana que surge con Hegel y que continúa, aunque de otro modo, con Marx. El segundo momento, la segunda intención de la segunda sesión, es comprender las determinaciones de un proceso político concreto, ¿no? Que es la conformación política de lo que podríamos llamar, en términos modernos, el Estado mexicano. Y el tercer o la tercera intención que se va a representar o que se va a desarrollar en la tercera sesión que tendré el gusto de compartir con ustedes, es la de comprender la importancia política de la violencia
en la conformación de esos procesos políticos de transformación social. La violencia, evidentemente, bajo su figura de la violencia política, ¿no? Cuya expresión más alta, vamos a decirlo de esa manera, es la éxtasis de la que nos hablaba Bernardo, es la guerra civil, el enfrentamiento de la casa, ¿no? Las guerras nacionales, y esto es importante decirlo, porque las guerras nacionales a veces tienen otra intencionalidad. Siempre hay una intencionalidad política, pero las guerras nacionales tienen otra conformación interna, ¿no? Enfrentan a grupos o a sectores o a comunidades políticas, ¿no? De una manera muy distinta que las guerras civiles. Las guerras civiles implican una disputa de distinto tipo, que es eminente, fundamental y sobre cualquier otra cosa, una disputa política. Y en ese sentido, ¿no? Más que las guerras nacionales, las guerras civiles, las éxtasis, como decía Bernardo y como dice Agamben, ¿no? Las éxtasis nos ayudan a comprender precisamente, más que cualquier otra forma de la violencia política, la manera en que la violencia significa o implica un elemento esencial en los distintos procesos de transformación social. Pero bueno, esas son las 3 sesiones, son las 3 intenciones que perseguimos en cada una de ellas. Y bueno, vamos a ver, ya una cosa es enunciarlo y otra cosa es hacerlo. Vamos a ver si el día que nos toque la oportunidad de compartir el espacio, logramos cumplir cada una de esas 3 intenciones, cada una de esas 3 objetivos. Entonces, bueno, ¿no? Me despido, pero provisionalmente. Aquí estaré cada sábado con ustedes, ¿no? Pero me despido en el sentido de que será hasta el 8 de mayo que tendremos la oportunidad de comenzar a discutir, a reflexionar cada una de estas 3 cosas que ahora espero haber por lo menos anunciado de manera mínimamente clara, ¿no? Entonces, bueno, un saludo a todos, Martina, María José, que nos acompaña desde Chile, Ana, Eduardo, Simpli, ¿no? Mario Antonio, y mi agradecimiento a Mario también por darnos el espacio, mi agradecimiento a Diego Contreras, que lamentablemente no está aquí, por darnos, por hacernos la invitación, por incentivarnos a compartir reflexiones con ustedes, y aunque insisto, nos veremos cada 8 días religiosamente, comprometidamente, hasta el 8 de mayo empezaremos propiamente las sesiones que ahorita he explicado, ¿no? Pero bueno, gracias compañeros y aquí sigo al tanto.